Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola. Hola, ¿qué tal? Yo soy Yolmo Axayacat y este es un episodio más de Podcast Agricultura. El día de hoy es viernes 5 de junio del 2020 y quiero hablarte de autosuficiencia alimentaria y agricultura protegida, para lo cual tengo al profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo, Aurelio Bastida Tapia. Pero antes de entrar en el tema, pues el día de hoy quiero invitarte a que compartas este episodio con alguien más, en especial pues con alguien a quien tú consideres que le pueda ser de utilidad la información o de interés. Recuerda que tanto este episodio como todos los demás están disponibles en las 4 principales plataformas de podcasting, que son Spotify, iVoox, Apple Podcast y Google Podcast. Bueno, una vez hecha esta introducción, este breve llamado a la acción, pues ahora sí, vamos al episodio. Hola papá, ¿qué tal? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues vamos a hablar de cómo puede contribuir la agricultura protegida a la autosuficiencia alimentaria. Tratar de entrarle por ese lado y nos vamos a centrar en la parte que corresponde a las regiones altas del clima templado, áreas montañosas con poca superficie plana. En el clima templado también están los valles altos, Toluca, Valle de México, Puebla, Tlaxcala, para señalar los principales. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a ligar a la agricultura protegida con la autosuficiencia alimentaria? Dos temas que a lo mejor en un inicio parecen un poco separados, pero que pues entiendo que tienen una conexión en común, ¿no? Eso es lo primero que debemos empezar a entender, que todo está interrelacionado, al menos en lo que corresponde al medio ambiente, a la agricultura y a las actividades primarias, porque debido a la especialización de los que estudian agronomía, las cosas se ven por separada, y de tal manera que, al menos en esta parte de los terrenos montañosos, pues no debiera ser así. Posiblemente sea válido no ver tanto las interrelaciones naturales y sociales a nivel de la agricultura más desarrollada, ejemplo la del Bajío, que está en la transición del clima templado hacia el de zonas áridas por un lado y hacia el transicional al trópico por otro. Pero no, aquí nos vamos a referir de aquellas superficies que están por arriba de los 2,000 metros principalmente. Bueno, y en esto pues vamos a empezar con hacer una breve de descripción de este tipo de lugares. Son lugares, como ya decíamos, donde abundan los terrenos montañosos, relieve accidentado, y en el plano de las cuestiones climáticas vamos a tener que solo hay una temporada de alrededor de 7 a 9 meses sin lluvia, quiere decir que cuando muchos son 3, y en las mejores condiciones serían 5 meses de lluvia, pero casi nunca los tenemos, un poquito hacia la transición a los climas del bosque mesófilo de montaña. Entonces aquí vamos a tener una temporada de heladas fuertes, bajas temperaturas casi todo el año, riesgo de granizadas, a veces lluvias torrenciales, y una temporada que muchas veces coincide con el invierno de
vientos muy fuertes. Y desde el punto de vista de la vegetación natural, pues aquí tenemos los bosques de coníferas, principalmente de pino, aunque también hay de oyamel y de algunos otros, y los de encino. Y entonces, una de las cuestiones centrales es el agua. En estos bosques no llueve como pudiera tenerse la precipitación de las áreas del trópico húmedo, pero llueve más que en las zonas áridas. Estamos hablando de alrededor de unos 500 a 1500 milímetros. Esto es más o menos de medio metro a metro y medio de una capa de agua que, si no se escurriera, no se infiltrara o no se evaporara, pues eso es lo que tendríamos al año. Y se dice que más o menos para la agricultura de temporal pues se requieren alrededor de unos 500 a 600 milímetros bien distribuidos al año, porque esa es otra de las situaciones. Pero esto lo señalo porque dos de los recursos naturales importantes en la agricultura es la superficie, la tierra, el espacio físico y el agua. Y en estos lugares es donde el agua que se capta en los bosques, que además algunos de ellos presentan una capa de unos 5 a 15 centímetros de hojarasca que permite que el agua se infiltre. Este es el agua que mejor se aprovecha para todas las actividades humanas. ¿Por qué? Porque cuando está en la parte alta va bajando, ahora sí hacia abajo, y se va aprovechando. En cambio, el agua que llueve en las zonas tropicales muy cerca del mar, pues ahí se puede convertir hasta en un problema debido a que pueden provocar inundaciones. Entonces, desde ese punto de vista, tiene mucha importancia. Además, tiene importancia porque, pues, muchos de estos bosques son de rápido crecimiento, los pinos principalmente, y se convierten en reservorios o almacenaje de carbono, que es otro de los temas que por ahí tenemos en cuanto al calentamiento global. Y por consiguiente, pues son lugares en los que tenemos aprovechamiento forestal. La mayor parte del aprovechamiento forestal maderable está en los bosques de clima templado. Estamos hablando algo así como del 70% de la producción maderable del país, más o menos 70%. El otro 30% pues son otros tipos de aprovechamientos. Y regresando a la cuestión de la agricultura, pues en estos terrenos la mayor parte de la agricultura es de temporal. Entonces tenemos condiciones de bajas temperaturas, pero además un corto o relativamente corto periodo de disponibilidad de humedad en el suelo, porque casi no tenemos en estas condiciones áreas de riego. Están un poquito más abajo, en la parte de los valles. Entonces esas son las condiciones ambientales principales de estos lugares. ¿Cuáles son las condiciones sociales y económicas de los habitantes de estos terrenos? Pues de entrada hay que señalar que en estos lugares es donde tenemos los grupos más desprotegidos y con mayor grado de marginación social. Muchos de ellos son de los herederos de los grupos originarios. O sea, aquí es donde principalmente abundan algo así como el 50% de los que hablan una lengua, pues más o menos, si no es que más, se encuentran en estas condiciones. Entonces, son lugares que por el mismo relieve, muchos de ellos están poco comunicados, aunque en distancia, en línea recta, sea relativamente cercano, pero pues tienen que rodearle los cerros y se llevan mucho tiempo para llegar a los mercados locales. Entonces,
los caminos están malos y de difícil acceso. Tenemos también un alto grado de emigración de los jóvenes en busca de mejores horizontes. Hay mucha falta de servicios básicos. Las escuelas, cuando mucho, llegan a la secundaria, a veces ni siquiera a la secundaria, pero en general podemos decir que de bachillerato hacia arriba no se encuentran escuelas, y generalmente, en cuanto a la propiedad de la tierra, son ejidos y comunidades, donde decíamos que muchos de estos viven los pueblos originarios. Esas son más o menos las condiciones ambientales y sociales que nos encontramos en estos lugares. No sé si hasta aquí tengas alguna pregunta. Sí, me imagino que todas estas características ambientales y sociales que estás comentando determinan pues unas necesidades muy específicas para realizar proyectos de agricultura protegida en estas zonas. Es decir, bueno, si ya mencionaste que tenemos orografía muy accidentada, pues seguramente no podremos tener en estos valles centrales pues proyectos de invernadero muy amplios, ¿no? Digamos de cientos de hectáreas. Entonces, supongo que a continuación me vas a explicar todas estas características hacia dónde convergen en las necesidades agrícolas, ¿cierto? Sí, en la parte plana de los valles, el valle de Toluca, el valle de Puebla, Tlaxcala, sí se han desarrollado los invernaderos de alta tecnología. Incluso, es más, en la parte entre Toluca y Atlacomulco se encuentra Bionatur, que pues ahorita ya debe andar en más de 100 hectáreas de invernaderos de alta tecnología. Pero regresando a las condiciones que hablábamos arriba en los cerros, pues lo que vamos efectivamente a lo que vamos a tener aquí es una agricultura de temporal con maíz como dominante. Hay también frijol, calabaza, papa, chícharo, cebada, avena, trigo, magueyes, nopales y árboles frutales, pero lo dominante es el maíz, y a veces el maíz como unicultivo, por una serie de políticas que se implementaron en el pasado, porque aquí vamos a hablar ahorita de la milpa, pero en la que se prohibía, para dar algunos apoyos, que hubiera asociación de cultivos, de las políticas peores, al menos para este tipo de condiciones. En cuanto a la ganadería, pues vamos a encontrar bovinos, ovinos, equinos, como animales de trabajo, y aves de corral en estas condiciones. Hay también aprovechamiento forestal, no en todos los lugares, pero bueno, en todos los lugares siempre el aprovechamiento forestal es la recolección de la leña y el uso de algo de madera para usos rurales, para polines, horcones, postes. Eso es lo que tenemos ahí. Sin embargo, en cuanto al aprovechamiento forestal, aquí es donde tenemos lo más desarrollado, y dentro de esto de más desarrollado hay ejidos y comunidades que son ejemplo a nivel internacional de cómo se deben hacer las cosas bien. Estos se ubican en varios lugares. Estamos hablando de las sierras de Chiapas, los altos de Chiapas, las sierras de Oaxaca, la del sur y la del norte, el eje neovolcánico, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental. En la Sierra Madre Occidental, pues es donde tenemos los dos principales estados que en conjunto tienen más del 50% de aprovechamiento, que es Chihuahua y Durango, en este tipo de condiciones. Entonces, por ende, aquí tenemos algunos de los mejores ejemplos de aprovechamiento forestal sustentable. ¿Qué quiere decir? Pues que algunos de ellos ya llevan 40 años y sus bosques son de los mejores. Aquí en la parte central, que es donde yo más me he movido, pues hay muy buenos ejemplos de cómo se está haciendo el aprovechamiento forestal, pero además hay algunos ejemplos interesantes cómo algunas de estas comunidades o ejidos están llegando a un manejo integral de sus recursos. De los que he visitado, hay uno aquí
en las faldas de la mujer dormida, que ya casi está en ese nivel, incluso con industria de hacer calcetines y ese tipo de cuestiones, fomentado por el ejido. Además de su aprovechamiento forestal, tienen ganadería, tienen agricultura, tienen fruticultura, producen nogal para los chiles en nogada de Puebla y todo lo demás. Asimismo, en la parte norte de Puebla, pues hay algunos otros ejemplos, en Guayacocotla, aquí mismo en el Estado de México, cerca de Valle de Bravo, pues hay otras de esas comunidades que en los últimos años, pues me he dedicado a tratar de conocerlas un poquito, porque es interesante cómo están logrando una especie de integración de las cosas, que es yo creo que una de las soluciones para este tipo de cuestiones. También se da el aprovechamiento de productos de recolección, entre los que principalmente tenemos los hongos, pero asimismo va a haber el heno y musgo que se utilizan durante la época de Navidad. Y bueno, a nivel de las comunidades, pues hay principalmente pequeños comercios, tiendas, molinos y ese tipo de cuestiones. Ya en algunos lugares estos pues ya tienen algo de aprovechamiento forestal más allá, como sus aserraderos, para hablar ya de los pequeños, y algunos hasta proyectos ecoturísticos, pero todavía no está tan desarrollado esto. Es más o menos lo que tenemos ahorita antes de entrarle a cómo intervendría la agricultura protegida. ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, sí, sin duda es interesante lo que comentas, el desarrollar comunidades que, digamos, de cierta manera logren integrar diversas actividades del sector primario, pero también de sectores secundarios y terciarios, como bien tú decías, pues algo de comercio, algo de turismo, y bueno, dentro de todo esto basándose pues en la cuestión agrícola, forestal, pecuaria y todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, pues antes de pasar, digamos, a la parte de agricultura protegida, quisiera saber, pues, cuáles son los mayores retos de tratar de integrar comunidades basándonos en todo esto que has comentado, porque pues, supongo que debe de tener sus retos. Yo sé que actualmente visitas algunas comunidades donde se está tratando justamente de integrar todo este tipo de cuestiones para el bienestar social, pero pues, ¿cuáles son los retos principales que nos puedes comentar? Mira, uno de los primeros retos es empezar a establecer programas en función de las necesidades de la comunidad y no programas impuestos, que muchas veces se diseñan programas a nivel nacional y llegan y se imponen en las comunidades. Entonces, un ejemplo, se llega con huertos de hortalizas cuando en realidad lo que una comunidad a lo mejor necesita es agua potable o mejorar sus condiciones sanitarias, fosas sanitarias o algún tipo de cuestiones de esa. Entonces, yo creo que en primera instancia se tiene que diagnosticar por dónde entrarle. Mientras no se resuelvan los de las necesidades apremiantes de la gente, pues no va a estar en posibilidades de abordar otro tipo de proyectos. Ese ha sido uno de los primeros retos. El otro reto es que la gente que va con estos proyectos, principalmente asociada o trabajando en el gobierno o en algunas de estas ONGs, pues es gente de fuera. Y allí está otra de las serie de situaciones que no vive esa realidad. Uno de los ejemplos que a mí me ha llamado la atención y donde yo creo que voy a centrar parte de mi atención en los siguientes años es la región de Guayacocotla. Ahí son colegas forestales egresados de Chapingo, la mayoría, también los hay de otras universidades, los que están impulsando el aprovechamiento forestal. Incluso son hasta ejidatarios. Hay dos ejemplos de los que
conozco, donde los ingenieros que están llevando a cabo la parte técnica son también a la vez ejidatarios de algunas de las comunidades en donde están trabajando, son originarios de ahí. Entonces, aquí he visto que se han roto varios mitos. El primero es que nadie es profeta en su tierra, pues estos colegas lo están demostrando. El segundo, que cuando estudias una profesión, pues mejor quédate en la ciudad porque es donde vas a tener mejor condiciones de vida. Pues estos están demostrando que no, que tienen las condiciones de vida de cualquier otro profesionista, pero están trabajando en sus comunidades y por lo tanto, como no hay un desplazamiento, no hay que pagar renta, pues a lo mejor lo que se les paga por sus servicios técnicos pueda representar hasta más ahorro, en cuanto a ahorro, que alguien que viva en otras condiciones y tenga que pagar renta y tenga que pagar comida y tenga que pagar transporte. Entonces esa parte, pero sobre todo el que siendo jóvenes, las personas mayores los estén aceptando, porque también otra de las cosas que se me olvidó señalar es que en muchos de estos lugares, muchos de los dueños de la tierra en cualquiera de las versiones, ejido o comunidad, pues son personas ya mayores y muchas veces las personas mayores no están tan dispuestas al cambio. En cambio, en estos lugares, pues sí ha habido ese tipo de situaciones. También hay otros lugares donde los técnicos son de fuera y bueno, pues es un poquito diferente. Pero en particular esa región me interesa porque pues está dando esta serie de situaciones interesantes y favorables además para lograr un desarrollo sustentable. Ok, bueno, son puntos que sin duda son interesantes para comentar. Ahora sí podemos entrar pues en todo esto que acabas de mencionar, que es bastante amplio y que seguramente pues, nos llevaría a muchos episodios. ¿Dónde encaja la agricultura protegida? Porque estás hablando a lo mejor de comunidades con unas bases tradicionales que hay que mantener, que hay que, pues digamos, enseñar a respetar la naturaleza. Y de repente, pues viene esto como de agricultura protegida, donde ya traes plásticos, traes tecnología. ¿Cómo encajan estas dos visiones, al menos desde mi punto de vista, un poco separadas? Bien, definitivamente, partiendo de las necesidades que tiene la comunidad en cuanto a asegurar su alimentación, ya no hablemos de las otras necesidades que en su momento tendrá que diagnosticarse y impulsar la solución de esas problemáticas. Pero antes de entrarle a lo de la agricultura protegida, a mí me gustaría señalar que yo lo que he visto es que los programas de gobierno llegan por separado. Esto es que alguien es el responsable de la cuestión forestal desde el punto de vista de las dependencias de gobierno, otro es por allí del apoyo y así todo lo demás. En primera instancia, para estos lugares, por lo mismo que están muy retirados, por todo lo demás, pues debiera haber como una especie de ventanilla única, donde todos los problemas de la ganadería, de la agricultura, de las plagas, de las enfermedades, todo se tratara en el mismo lugar y no tuviera que andarse viendo, de menos reducir la serie de oficinas, porque me decía un comisariado ejidal, me voy a ir a Puebla, pero yo creo que voy a tener que quedarme allá porque los asuntos que llevo pues son varios y tengo que andar de un extremo al otro de la ciudad moviéndome, no creo que lo termine en un solo día. Ya cuando me platicó de los asuntos que llevaba, pues en realidad no eran muchos, pero lo que pasa es, como él lo señalaba, dice, es que en una parte de la ciudad está tal oficina, en el centro está la otra y hasta el otro lado está la siguiente. Ese es uno de los detalles. Y yo creo que debería hacerse lo que hace Chapingo. Chapingo acerca a la universidad, a las comunidades, desde el punto de vista que va hasta los lugares más lejanos a hacer la sede donde hacen el examen. No es el estudiante que tiene que venir hasta acá a presentar su examen, es la universidad la que le lleva esa posibilidad lo más cercano posible. Pues aquí tendría que ser más o menos lo mismo. En la cabecera o en el pueblo más grande debieran concentrarse, en fin, que los pueblos son pequeños,
pues todas estas dependencias como una especie de ventanilla única. Esa es una de las primeras condiciones. Lo otro, pensando en impulsar la autosuficiencia alimentaria, el no depender, pues aquí ellos tienen mucha dependencia de los alimentos de otros lugares. Por lo mismo que hablábamos de las condiciones climáticas tan adversas, a veces las lluvias no llegan a tiempo, se retrasan en la siembra y entonces, o sea, no tienen humedad, no pueden hacer la siembra, se retrasan y después el periodo de desarrollo del maíz o del cultivo de que se trate, pues es más largo, por lo mismo que son condiciones más frías, los alcanzan las heladas tempranas, de tal manera entonces que tenemos esta serie de problemática. Y lo mejor es, a partir de la cultura que todavía muchos vivieron, de una especie de cultivo asociado o de varios cultivos en el mismo lugar, pues impulsar la milpa. Yo estoy convencido que para estos lugares es el concepto de milpa el que puede ayudar a disminuir esa dependencia de alimentos con respecto al exterior regional. Casi la mayor parte de las hortalizas les llegan de otros lugares, pero bueno, vamos a pensar en que la alimentación básica está en función del maíz, entonces tenemos que impulsar esa milpa que se tenía en el pasado con maíz, frijol, chícharo, haba, calabaza, quelites, hortalizas, flores, plantas condimenticias o aromáticas, maguey, nopal y árboles frutales caducifolios. Incluso con respecto a los árboles frutales caducifolios, ahorita estoy poniéndole más atención a una comunidad que está aquí arriba y le estoy poniendo la atención por dos razones, permíteme explicártelo. Primero, nada más dime una comunidad que está ¿dónde, por favor? Aquí arriba en Texcoco. Aquí en el municipio de Texcoco, en el estado de México. En el municipio de Texcoco, San Pablo Itzayo. Muy bien, adelante. Ahí fue donde yo empecé a conocer los invernaderos. Los invernaderos en los productores. Porque después de 2 años de estar acá en la universidad, llegó un día que me dije, bueno, y esto servirá para la realidad. Y encontré allá arriba. Cuando yo bajé de allá arriba del monte de San Pablo Itzayo, venía convencido de que hasta de carrera me había equivocado. Después pasó el tiempo y pues me di cuenta de que no, pero en ese momento así vi la situación. Okay. Entonces ellos tienen agricultura de temporal, agricultura de riego, tienen frutales, tienen algo de ganado y tienen aprovechamiento del bosque. Y como a estos lugares que están allá en la Sierra Norte del pueblo o por Guayacocotla o cualquier otro lugar me cuesta más trabajo ir, pues mejor aquí arriba. Como quiera que sea, pues voy a seguir con los demás. Y entonces es interesante cómo aún aquí estando tan cercanos y tan influenciados, todavía conservan mucho de estas formas de producir. Y una de las cuestiones es de que en la época en que los frutales caducifolios dan la fruta, ni quien la quiera comprar a nivel regional, porque pues hay mucha. Entonces aquí lo que hay que implementar son talleres o proyectos tendientes a la conservación de esos frutos, y así para algunos otros lugares. De tal manera entonces que eso sería una de las cosas que se tendrían que impulsar. Más adelantito hablamos cómo interviene la agricultura protegida. Pero también le decía que la mayor cantidad de las hortalizas no se producen. ¿Qué es lo que van a consumir? Pues chile, frijol, bueno, sí, algo de ejotes, jitomate, cebolla. Pues esos son los cultivos por los que hay que empezar. Hay también algo de lechugas. Entonces, los que ya están acostumbrados a consumir, pues esos hay que poner los huertos familiares para empezar a producirlos o asociarlos con la milpa. Entonces, por ahí teníamos que empezar. Y hay que fortalecer lo de las granjas. O sea, sabemos que también se requiere proteína animal. Entonces, también ellos tienen mucha cultura. Algunos la están olvidando. Recuerdo en alguna ocasión que me decía tu hermana Meyali, que allá en Guanajuato, como nada más estaban esperando las remesas de los del norte, ya hasta se les había olvidado tener una gallina para disponer de huevo o criar un puerquito. Pues acá en algunos lugares también sucede lo mismo,
pero las personas mayores pues todavía recuerdan esa situación de diversificada, donde como me decía un productor, aquí en la época de lluvias, en el pasado el camino estaba pésimo, ahora todavía para llegar cuesta, imagínate hace 50 años, dice, en el pasado pues casi éramos autosuficientes, empezaban las lluvias y pues nosotros felices porque iban a pasar a ver quelites y otro tipo de cuestiones. Entonces todo eso tenemos que impulsarlo. Las granjas familiares pues tendrían que ser con borregos, además de las aves y vacas para la leche y todo ese tipo de cuestiones. Pero además se requiere recobrar y ampliar la base de los alimentos locales. Ya te decía que aquí hay los quelites. Entonces, los quelites, los hongos, incluso los insectos, que en muchos de estos lugares los consumen, pero entre los jóvenes se ha metido la idea de que esos son alimentos de indios. ¿Quién ha metido esa idea? Pues las empresas transnacionales que venden alimentos industriales y que sabemos que precisamente por eso México está sufriendo la pandemia del COVID, porque tenemos los primeros lugares en diabetes, en hipertensión, en obesidad, pues es precisamente por eso. Entonces hay que recobrar esa base, ampliar esa base de los alimentos. Y una de las cosas centrales para poder desarrollar la agricultura, hablábamos de que allí es donde llueve, pero esa agua se utiliza más abajo. Bueno, entonces parte de esa agua tendría que utilizarse aquí para empezar a implementar pequeñas áreas de riego, y habría que ser embalses pequeños, de tal manera que, y además diversificados en las comunidades, de tal manera que se disponga del vital líquido para poder desarrollar la agricultura protegida, por ejemplo, con riego por goteo para hacer un uso más eficiente. Esto es una cuestión central, si no, no vamos a poder tener agricultura protegida si no tenemos agua. Ya sé que en algunos lugares se hace agricultura protegida de temporal, también la hay, pero nada más es en la época que llueve. Entonces, como en la época que llueve la diversificación de productos para la alimentación es mayor, en realidad donde hay que atacar el problema es en la época de secas, en la época en que no llueve. Y entonces aquí entramos ya a lo que sería propiamente cómo interviene la agricultura protegida. Pero antes, ¿tienes algún comentario o pregunta? No, sin duda, vacilando bien el tema. Estoy haciendo aquí mis anotaciones justamente para hacerte preguntas más adelante. Sin embargo, ahorita sí quiero que menciones lo de la agricultura protegida. Muy bien. En estos lugares también hay agricultura protegida. Por ejemplo, tendríamos Tenango de las Flores, que está en el límite entre el clima templado, frío, y el clima transicional, donde empiezan a cultivar café. Allí hay desarrollo de la floricultura. En algunos otros lugares, como Villa Guerrero, se da el desarrollo de la floricultura como en un rango altitudinal más o menos como de 1000 metros, si no es que hasta más, creo que son 1500, sí, alrededor de 1500, porque en la parte de abajo son 1500 metros sobre el nivel del mar, más o menos a la altura de Iztapan de la Sal, 1600, por ahí así, y en la parte de arriba son 3300, 3400 metros. En todo ese rango altitudinal se da la agricultura protegida con la producción de flores. Entonces, en la parte montañosa, en la parte alta, es donde tenemos incluso algunos sistemas de temporal. ¿Qué implica? Pues que incluso hacen algunos embalses para darles por ahí alguna ayuda con agua, pero tratan de aprovechar esa agua que almacenan lo más que pueden, y para eso, una vez que ya llenaron sus embalses, lo que hacen cuando está lloviendo, meten el agua de la lluvia a los surcos de sus cultivos, que son principalmente flores, para tratar de llegar a la época última del año, al menos para ellos, que es la de los muertos, donde tienen las posibilidades de vender sus flores. Entonces tenemos esos ejemplos, pero no, y así como esos, pues hay algunos otros más. Algunos de ellos allí en
en los límites del Estado de México y Michoacán con la producción de flor de Nochebuena, también en este tipo de condiciones. Entonces están eso, pero yo me quisiera referir más bien a los lugares donde no hay esta cultura, donde no hay esta tradición. Y aquí entonces tendríamos que entrar con enmayados de diferentes tipos. Ya señalaba que uno de los problemas que se tiene es las granizadas. Entonces tendríamos que poner enmayados para evitar esas granizadas, ya sea con malla sombra o con malla antigranizo. Lo más apropiado, dependiendo de qué se tuviera, pues serían los enmayados con malla sombra más o menos del 70% de paso de la luz. Por otro tipo de cuestiones, porque una de las cosas que me faltó señalar es que en estas partes altas también hay mucha radiación ultravioleta, la cual pues es mala para las células. Entonces, y lo otro sería tener túneles con la finalidad de aumentar un poco la temperatura, ya sean túneles pequeños o túneles altos, para aumentar la temperatura y poder darle las condiciones apropiadas a algunas hortalizas. Ya también existen en muchos lugares este tipo de estructuras, pero es para la producción de planta forestal. E invernaderos rústicos en los que podríamos tener huertos diversificados, ya sea en el suelo o hidropónicos y con riego por goteo. Esa es la forma en que participarían, pero tenía que ser como una parte complementaria a todo lo demás. Yo les señalo a mis estudiantes, sobre todo cuando les doy clases en el primer semestre de la carrera, que lo primero que debemos tener presente es que para producir mucho se requiere agua. De hecho, el mayor peso de muchas hortalizas es en función del agua. O sea, las lechugas, la mayor cantidad es agua. Si tú dejas una lechuga que se deshidrate, pues vas a ver que queda muy poquito. Lo mismo con un jitomate, un pepino, un pimiento, ¿no? Para no hablar de un melón o sandía que a lo mejor no se podrían producir en estas condiciones. Entonces esa es una de las primeras cuestiones. Y la otra es que no para todos los problemas podemos andar recetando invernaderos. Y una de las razones por la que no podemos decir inmediatamente invernaderos es por el alto costo de los mismos. Estamos hablando de invernaderos rústicos que en el mejor de los casos andan costando unos 250,000 pesos por hectárea. Y además, cuando lo fraccionamos para hacer invernaderos de 1,000 metros, pues no es proporcional, porque entre más pequeño sea, sale por metro cuadrado, la estructura sale más cara. Eso es principalmente debido a que la parte de los frentes es la misma cantidad de material que si tiene 20 metros de largo o si tiene 100 metros de largo. Entonces, de allí, nomás para que se entienda por qué pueden ser un poco más caros. Pero lo otro es, además, que eso son tecnologías que no se conocen mucho, con excepción donde ya los están manejando para cultivos comerciales, y entonces tendrían que ir acompañados estos proyectos de un fuerte componente de capacitación y seguimiento que tendría que ser por incluso más allá de un ciclo aquí en este tipo de condiciones, y no como actualmente ocurre con estos apoyos para la agricultura protegida, que se da el 99.99% para fierros y plásticos y el resto es para capacitación. Mis estimaciones es que para esto en menos debiera ser 50-50. 50% para la infraestructura, las estructuras, el riego y todo lo demás, y el otro 50% para capacitación y darle seguimiento durante de menos 2 ciclos en estas condiciones. Para otras condiciones puede ser un ciclo. Y aquí es donde viene la situación de convencer a los políticos, porque ellos quieren que todo suceda en su tiempo para poder seguir presumiendo. Por ahí hay un dicho que dice que aplaudirle a un político el que está haciendo cosas con el dinero de nuestros impuestos es como aplaudirle al cajero por darnos dinero. Yo creo que tenemos también que cambiar esa mentalidad,
que el político está para servir, no para servirse, y que además las plantas tienen su propia lógica, que para nada se corresponden con los tiempos de elección, con los tiempos políticos. Esa es una de las primeras cosas que necesitamos cambiar. Y después tenemos que pasar a otra situación. Ya hablábamos lo de las conservas, pero una de las cuestiones que ya te refería en otro de las entrevistas es que en algún lugar donde se metieron peces, pues no los consumían porque pues nunca habían tenido peces, y cuando lo pescaban pues no sabían qué hacer, yo creo que con él. Lo mismo es acá. Vamos a centrarnos en lo de las hortalizas nada más. Ya te decía que debe haber un grupo de menos como de unas 7 u 8 hortalizas que en forma común, o cada que pueden ir al mercado, que por cierto en algunos lugares les cuesta mucho trabajo llegar, se llevan todo el día y a veces se van desde un día antes. Eso he visto y he platicado con algunas gentes en Guayacocotla, que llegan desde el día antes porque se echan mediodía para llegar al mercado, están el otro día, mediodía, y órale, al mediodía del domingo van de regreso porque pues sus comunidades están lejos y les cuesta trabajo llegar. Entonces, esas hortalizas a los que ellos están consumiendo serían las primeras que tendrían que producirse allí para abastecerse, o sea, mediante huertos. Y además, aquí viene la otra situación. Estos huertos tendrían que ponerse en las escuelas, o sea, un huerto escuela en la escuela, que sería un huerto escolar, pero que además sirva de escuela para ir replicando en algunos otros lugares, y algunos huertos, sobre todo con aquellas personas que sean más emprendedoras. Y generalmente estas personas que son más emprendedoras son las que tienen un poco más de poder económico en los lugares. Y aquí es donde los programas también de inicio van equivocados, porque quieren la gente del gobierno que eso vaya según a los pobres. Y la verdad es que los pobres andan pensando en qué comer al otro día, a veces ni siquiera al otro día si voy a comer por la tarde. ¿Cómo se van a andar preocupando por producir hortalizas? Entonces, si queremos, y aquí se trata de ir creando una cultura que para que pueda permear, pues tiene que ser en aquellos lugares donde hay más estabilidad. Esto fue algo muy interesante cuando en los 2 años o 3 que hemos desarrollado huertos familiares que ha habido desde comunidades rurales hasta las ciudades, y donde veo que la gente que puede entrarle a esto, pues no es cierto que sean necesariamente las amas de casa. Por ejemplo, aquí en algunas de las comunidades donde todavía incluso siguen funcionando esos huertos del 2017, pues los que le entraron y lo siguen trabajando, incluso ya comercializando producto, son los jubilados, porque ya tienen resuelto el problema de la alimentación. Sin duda alguna que en algunos otros lugares pues serán los jóvenes o las mujeres. Yo lo que he vislumbrado, que parte de esta situación de quienes deben entrarle pues va cambiando de cada uno de los lugares, y en las áreas forestales y lo demás, pues a veces donde nosotros hemos querido entrar con este tipo de ideas, pues resulta ser que la actividad forestal ya está tan desarrollada que ya la mano de obra de que ellos disponen ya no es suficiente, ya hasta contratan. Entonces tenemos ejidatarios pues que a la vez ya vienen siendo patrones, y no vayas a creer que nada más contratan a los que van a subir a cortar los árboles y lo demás, no, hasta contratan ingenieros o biólogos. Eso es una parte interesante. Lo que a mí, es más, es parte de lo que a mí me ha motivado de cómo puede ir avanzando esto. Pero regresando a lo otro, en esas comunidades que todavía no están, incluso habría que empezar por esas comunidades en las que ya están relativamente desarrolladas. Yo en lo particular he dicho pues que la comunidad esté a pie de carretera. ¿Por qué? Porque si solo voy a ir el fin de semana y me he hecho todo el día para llegar, pues es pérdida de tiempo. Tendrá que implementarse otras estrategias para atender a esas comunidades. Entonces, todo este tipo de situaciones tiene que ir integrado, de tal manera que si se les enseña a producir hortalizas, pues también hay que enseñarlos a cómo hacer ensaladas para consumirlas en determinados platillos. Hay lugares donde ya es tradicional, por ejemplo, en valles centrales de Oaxaca y en algunos otros lugares, a la calabaza le dan muchos usos, incluido el que la utilizan como quelite. Pero bueno, todo ese tipo de situaciones tenemos que estudiarla con un enfoque completamente diferente, que no es el empresarial, que ni siquiera es muchas veces el mercantil, que es un poquito diferente,
porque a veces la economía de algunos de estos lugares todavía ni siquiera está basada o no está basada del todo en cuestiones monetarias. Todavía hay el trueque, el intercambio y todo ese tipo de situaciones que incluso son las que nos pueden ayudar a resolver este tipo de problemáticas. Pero sobre todo, esto debe ir acompañado con otras necesidades que tengan, que ya no corresponden propiamente a los agrónomos o a la agricultura, pero a la vez tendrá que irse metiendo los servicios básicos de salud, el agua potable, en fin, todo este tipo de situaciones, fortaleciendo la escuela para los niños y todo ese tipo de cuestiones tendría que plantearse. Esto aquí en la comunidad que te señalaba ya está bastante avanzado. Ahora, dentro de las comunidades, pues siempre hay rencillas, ya sabes que no estamos acostumbrados a trabajar en equipo, es otra problemática, pero bueno, se supone que los sociólogos son buenos para resolver estos problemas, allí hay que echarles la situación. Y aquí viene el tipo de técnico. De entrada, no vamos a poder tener un agrónomo general para este tipo de cuestiones porque no los hay mucho. Necesitamos gente que sea sensible, gente que al margen de que haya estudiado, trate de ver todo el panorama completo y no nada más se restrinja a la parte que él conoce. Hace 2 o 3 días platicaba con un profesor porque pues me está invitando a que escribamos algo de qué plantear como universidad para lo de la agricultura después del COVID, y le decía que dentro de lo que me mandó, pues se ve claramente que sobre lo que él sabía se explayó muchísimo y sobre otros puntos pues no los abordó. Es más o menos lo que siempre nos sucede. Creemos que con lo que sabemos podemos dar solución a problemas que son mucho más complejos, que tienen muchas aristas y lógicamente tampoco podemos formar a nivel a lo mejor a nivel de municipios sí se pueden formar equipos de ingenieros, pero tienen que estar en primera instancia dispuestos a trabajar en equipo, a compartir lo que ellos saben y a recibir capacitación de sus mismos compañeros para tratar de hacer este enfoque integral, nada más de la agricultura, para no meternos en otro tipo de cuestiones que hay. Y ahí viene donde hay que trabajar con los profesionistas de otras ramas para poder llevar bienestar o mejorar la calidad de vida de estas comunidades. Primero que nada, me llama mucho la atención que todo lo que comentas es, pues, respecto a desglosar un sistema de producción complejo, como tú bien lo comentas. O sea, no se trata simplemente de llegar con un invernadero a venderlo como si fuera la solución mágica, que es pues prácticamente lo que muchos profesionistas suelen hacer, sino que tú nos comentas, bueno, tenemos que empezar a lo mejor con estructuras de protección un poco menos tecnologizadas, como ya decía, los túneles o algún tipo otro de estructura, y verlo como una herramienta, como tú mencionas, no como la gran solución a los problemas de esa comunidad. Entonces es lo primero que me llama la atención, y sin duda me llama la atención porque, como bien ya explicaba, requiere un cambio en el pensamiento, pero que yo considero muy radical, ¿no? De decir, tenemos que aplicar las herramientas de la forma adecuada, pero sin dejar de ver todo lo demás, porque has hecho un análisis muy detallado sobre diversos factores que puede llegarse a encontrar un profesionista en campo, y como bien lo comentas, pues con lo que tú sabes no vas a solucionar un problema complejo, vas a requerir de alguien más. Sin embargo, también puntualizas el detalle de la organización, que siento yo que es donde todo este tipo de buenas ideas fallan. ¿Qué nos hace falta, a lo mejor como profesionistas, para llegar a una comunidad así como tú has llegado y empezar a trabajar con la gente de manera organizada? Lo primero es ver si esa comunidad está dispuesta a trabajar. Si vamos a empezar, necesitamos empezar con gente que esté dispuesta. Ver quiénes son los líderes, y muchas veces los representantes legales no son los líderes. Digamos que esos son los líderes legales, pero realmente quienes, incluso ellos van con alguna gente a pedirle opinión, esos son los verdaderos líderes. Con ellos hay que platicar, hay que ganarse su confianza. Por eso es que no es cosa de llegar y aquí vengo del gobierno y van a tener que hacer esto,
ganarse su confianza. De ahí donde te decía de que me interesa esta región de Guayacocotla, porque ya están allí, son de allí los profesionistas. Tienen la limitante de que son nada más forestales, y en el último de los casos, pues eso es en lo que están enfocados. Pero de lo que yo he platicado con ellos, pues están de acuerdo con muchas de estas ideas, porque lo ven, lo viven y sienten la necesidad de desarrollar esas otras partes. Entonces, primero, que la comunidad esté dispuesta a trabajar, ganarse la confianza, y yo creo que aquí es uno de los aspectos que tendrá que encargarse propiamente a los egresados de la universidad, concretamente de Chapingo, que vienen de esas condiciones. Y yo creo que esto habrá que empezar a trabajarlo desde la preparatoria. Ahora, con los cambios que tenemos que hacer, hemos por ahí medio comentado que una de las posibles formas de sustituir parte de lo que hacemos en los viajes de estudio es que tengamos que trabajar en estas partes, que yo ya las había desarrollado la idea y te la había comentado hace algunos tiempos cuando platicamos de huertos o escribimos por ahí algo de huertos familiares. Pues es más o menos lo mismo. Esta situación que en la universidad ya se nos presenta, que tenemos gente de todos los lugares, tendríamos que empezar a trabajarla para que ellos se vayan ligando a sus comunidades, sobre todo con sus propios familiares, que no es tan sencillo que los familiares le tengan confianza a un chamaco de 18 años. Entonces, esa es parte del reto que se tiene que trabajar. Lo otro, buscar en estos lugares donde se van dando las posibilidades, y una vez que ya tengamos comunidades, algo así tendrían que ser como comunidades escuela, estas mismas comunidades serían las que darían la primera capacitación, sobre todo tendiente a cómo se organizaron. Es como está funcionando muy bien en algunas comunidades forestales. Hace años se implementó algo así como lo del promotor forestal y lo de comunidades escuelas, que implica que dentro de las comunidades hay alguien a quien por parte de las dependencias de gobierno se le paga, y su función es apoyar y fomentar el aprovechamiento forestal, el uso de los recursos. Las comunidades que han avanzado se les capacita y se les autoriza a ellos, a través de las dependencias de gobierno, dar cursos a otras comunidades interesadas. He visto que esto ha funcionado mejor, o sea que esta primera motivación de cómo hacer las cosas en equipo, cómo trabajar en conjunto, que es como tienen que trabajar en los ejidos y las comunidades, es mejor que lo vean, que vayan a comunidades donde ya lo están haciendo y sean los mismos ejidatarios o comuneros los que les den un taller para decirles cómo llegaron a esa situación. Una de las es que, aparte de que debe haber honestidad y transparencia, y en todos estos lugares que están funcionando, casi cada mes están informando de cómo van el manejo de los dineros, principalmente se reúnen para planear las actividades, y la transparencia y la rendición de cuentas, eso es lo que ha sido una de las cuestiones, y es parte de la cultura que tenemos que impulsar. A mí me extraña mucho incluso que estas comunidades, con toda una cultura externa de la tranza y de todo lo demás, hay algunas que mis respetos en cuanto a la forma de trabajar, y como me decía uno de estos ejidatarios, pues cómo voy a robar a mi propia familia, si ya sabes que en los pueblos todos estamos emparentados. Robarlo implica que pues voy a echarle una mancha a mis hijos, porque pues aunque nos fuéramos de aquí, vamos a tener que regresar a visitar a la abuela y todo lo demás, y te empiezan a decir que tu padre fue un ratero y lo demás. Entonces, por allí es donde también tenemos que cambiar la mentalidad, y a lo mejor quienes estén más dispuestos a dar este cambio sean los jóvenes que estudien. Por eso es que me interesa ese ejemplo que te decía, pero como no puedo estar yendo cada 8 días, bueno, aquí en San Pablo Izayo tienen más problemas, pero ya está más integrado. Entonces, creo que deberíamos desarrollar las instituciones de gobierno y las escuelas, comunidades escuela o comunidades ejemplo de cómo se está trabajando, para que donde todo sea integral, de tal manera que allí luego habrá algunos pues, que por sus propios recursos puedan avanzar y pasar de esta cuestión a nivel de huertos o lo demás a la producción comercial. No hay problema. Para ese entonces el 70% o más de la población ya vivirá en ciudades, y aunque los huertos
urbanos son importantes, pues no va a ser posible para producir, ni todo el mundo va a tener huertos ahí, pero son muy importantes, pues sí, definitivamente es una de las formas en que podemos resolver el problema de alimentos frescos en las ciudades, pero ese es otro tema. Entonces, no hay problema, y si no, pues ahí tenemos el mundo para alimentar, de tal manera que ojalá y que logremos que avancen este tipo de ideas. Sin embargo, este tipo de ideas, hasta en la misma universidad por algún tiempo fueron combatidas. Yo recuerdo con otro de los profesores que empezamos la carrera, en algún momento que hablábamos de los huertos familiares, pues él decía que eso no era poco apropiado, que a nivel mundial lo que iba eran los grandes invernaderos y todo lo demás. Se le olvidaba aquello de la huella ecológica, la huella de carbono, que es otra de las situaciones que podemos resolver con este tipo de planteamientos que estamos comentando. Muy bien, papá, pues has dado... ¿Se escuchó? Sí, has dado un buen panorama sobre lo que implica, más bien sobre la responsabilidad que implica, digamos, ser un profesionista agrícola en campo, porque pues pienso que en la universidad nos suelen educar con la idea de enfocarnos a lo nuestro y pues obviamente, por ejemplo, yo como ingeniero mecánico agrícola salí y todo lo veía en función de las máquinas. A lo mejor sale un sociólogo y todo lo ve en función de las personas, sale un especialista en economía agrícola y todo lo ve en función del dinero. Y creo que lo que nos has planteado el día de hoy pues nos invita a reflexionar, como bien tú dijiste al principio de la entrevista, de que todo está interconectado y de que debemos ser más conscientes de pues generar sistemas integrales de producción. Mira, yo creo que el problema de la integración está fácil. Tenemos la preparatoria agrícola, tenemos el propedéutico. Ahí es donde se deben dar estas ideas y planteamientos. Entonces, no es también algo que esté fuera. Y además, pues platicar con las especialidades. Debe haber, yo creo que ya no podemos seguir como hemos estado hasta ahorita, que se habla de que cada carrera o especialidad es un feudo. Pues ya tiene que haber más relación, porque el que cada quien vaya nada más con lo que sabe o con lo que conoce. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.